Bueno, me confirman si tienen mi pantalla. Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, entonces estábamos viendo este enfoque de gestión de calidad total, que por su sigla en inglés se abrevia TQM. Vimos una definición, ¿no? Que la discutimos en cada uno de sus componentes. Vimos unas características que tiene este enfoque de gestión de calidad total, que requiere un cambio organizativo basado en la calidad, ¿no? Y que para implementar ese sistema de gestión de calidad se requiere un cambio en toda la organización. Ese cambio implica un nuevo sistema de valores y creencias. Es decir, es un cambio cultural. Esto es muy importante porque cuando las empresas, por ejemplo, las empresas de Europa y Estados Unidos empezaron a querer, digamos, copiar lo que estaban haciendo los japoneses en cuanto a calidad, que les permitió que sus empresas y sus productos empezaran a ser competitivos a nivel mundial y empezaran a superar a las empresas que existían antes en Europa y Estados Unidos. Entonces, cuando las empresas en Europa y Estados Unidos empezaron a tratar de imitar lo que hacían los japoneses, muchas de ellas tuvieron fracasos en implementando esos sistemas de gestión de calidad que estaban aplicando los japoneses. ¿Y por qué fracasaban? Porque no se daba primero ese cambio que se requiere del sistema de valores y creencias, es decir, del cambio cultural, ¿no? Y la cultura de los japoneses es una cultura muy particular y muy distinta en muchos aspectos de la cultura occidental. Y entonces parte del éxito que estaban teniendo los japoneses en su movimiento de calidad se debía a eso, a la cultura que tenían y a todo el proceso cultural que se desarrolló en torno a la calidad, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. Pero entonces esto es muy importante, el cambio cultural, ¿no? Y no es fácil de lograr, ¿no? Porque tiene que ver con lo que son, lo que estamos diciendo aquí, los valores, las creencias, las actitudes, y que luego eso se convierte en hábitos de la gente, ¿no? Es como decir que comparemos la cultura nuestra, la cultura colombiana, con la cultura, qué sé yo, de los alemanes, ¿no? O de los suecos, ¿sí? Son culturas muy distintas. Y si nosotros quisiéramos cambiar como pueblo, como nación, no sé si quisiera dar ese cambio cultural, es un proceso que llevaría muchísimo tiempo, ¿no? Un proceso que no se da de la noche a la mañana. Y en las empresas entonces, el cambio cultural no se da de la noche a la mañana. Es un proceso lento que implica mucho compromiso de la dirección, trabajar con muchas herramientas y sobre todo trabajar con el ejemplo. El ejemplo bien, tiene que venir desde la dirección de la empresa. Entonces, ese cambio cultural que se requiere no es fácil de lograr y es lo primero en lo que hay que trabajar para establecer pues todo lo que son los principios que se requieren para un sistema de gestión de calidad total, ¿no? Entonces, es por esto que muchas empresas fracasaban en implementar esos modelos de gestión de calidad porque, aunque quisieran hacer las cosas de cierto modo, pues la gente no estaba preparada y la gente no había asumido, no había interiorizado esos nuevos sistemas de valores, de creencias, y actitudes, aptitudes y demás y de hábitos que hay que desarrollar, pues para que finalmente ese nuevo sistema de gestión de calidad pues funcione, se adapte y funcione, ¿vale? Entonces es algo complejo, pero es algo por donde hay que empezar, ¿sí? Por dar ese cambio. Esos cambios no se logran de la noche a la mañana, ¿no? Y cada entidad tiene una cultura que se va creando internamente. ¿Recuerdan el video que vimos sobre esta empresa de restaurantes Crepes and Waffles? Ellos tienen, como vimos en el video, ellos han desarrollado una cultura
¿sí? O de una forma de ellos como administradores de la empresa, de ellos tratar a sus empleados, de comprometerlos, de valorarlos y asimismo entonces esos empleados se sienten valorados, se sienten reconocidos, o esas empleadas, pues la mayoría son mujeres, ¿no? Se sienten valoradas, se sienten reconocidas y entonces quieren mucho a su empresa y hacen todo lo necesario para que la gestión que haga la empresa sea una gestión buena y todas tienen un compromiso de fidelidad hacia la empresa y de luchar porque las cosas se hagan bien y de acuerdo a lo que las directivas quieren. Entonces, pero eso no es sencillo, ¿no? Como digo, es algo que o se crea desde el nacimiento de la empresa, ¿no? Con el ejemplo y con el compromiso de los líderes, de los fundadores, de los creadores de la empresa. Entonces desarrollan esa cultura en esa empresa, ¿ya? Y esa cultura pues permanece siempre y cuando los líderes de la empresa lo sigan fomentando, ¿no? Pero cuando es una empresa ya establecida que ha tenido un cierto tipo de organización cultural, pues cambiarla es complicado, ¿no? O sea, que la gente siempre rehace el cambio, ¿ya? Entonces hay empresas donde la cultura es distinta, ¿no? Cada empresa o cada organización tiene su propia cultura. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que dentro de la Universidad de Nariño nosotros tenemos una cultura, ¿ya? Como estudiantes, nosotros como docentes, los directivos, hay una cultura ya que, que reina, que predomina, una cierta forma de comportamientos, una cierta forma de hacer las cosas, ¿ya? Que puede ser muy distinta a la cultura que impere en otra universidad, ¿ya? Yo no sé si alguno de ustedes ha estudiado en otra universidad o estudió en algún momento en otra universidad, ¿ya? Yo, por ejemplo, fui docente en otras universidades antes de llegar a la Universidad de Nariño y uno nota esos cambios, ¿no? Esos cambios culturales. Y transformar eso es complicado. Es decir, si en la Universidad de Nariño quisiéramos adoptar una nueva cultura, ese sería un proceso que tomaría bastante tiempo en desarrollarse, ¿no? Entonces, repito, para poder que la implementación de un sistema de gestión de calidad funcione en una empresa, primero se requiere lograr ese cambio cultural, ¿no? Si no se logra eso, pues por más que se implementen las técnicas y las herramientas y todo eso, pues las cosas no van a funcionar bien del todo. Aquí veíamos ese modelo para el cambio cultural corporativo, si es que se requiere hacerlo, ¿no? Para implementar esos sistemas de gestión de calidad, ¿no? Primero hay que diagnosticar cómo es la cultura actual dentro de la empresa, luego definir cuáles son los cambios que se requieren hacer, lograr, ¿no? Para que funcione el sistema de gestión de calidad. Luego hay que desarrollar los programas para generar esos compromisos, esos cambios, esas nuevas actitudes en la gente. Modelar los roles de los líderes, porque ya sabemos entonces que a partir del liderazgo, del ejemplo del liderazgo, del compromiso de los líderes, es que se puede ir logrando esos cambios. Luego hay que adecuar o alinear los sistemas y los procesos de acuerdo al nuevo modelo que se quiere implementar. Y por último, pues identificar esos comportamientos deseados y hacer que se lleguen a lograr y que permanezcan, ¿no? Entonces, repito, no es fácil lograr el cambio cultural en una organización. Vimos estos que son los aspectos claves para lograr el cambio organizativo que debe ser impulsado para un sistema de gestión de calidad total. Entonces vimos que bajo este sistema de gestión de calidad total, bajo este enfoque más bien de gestión de calidad, pues es necesario que las empresas o las organizaciones tengan una misión, ¿no? Que define la razón de ser de esa organización. Una misión y una visión, bueno, que no está contemplada aquí, pero vemos que hay que plantear una misión, que es eso, la razón de ser de esa empresa, y una visión que es como el sueño al que aspira la empresa a ser en un futuro.
Luego hay que plantear unos objetivos, una estrategia para lograr esos objetivos, una estructura organizativa, la cultura, de lo que ya estábamos hablando, lograr ese cambio cultural o esa adaptación de la cultura para implementar este sistema, involucrar a las personas, ¿no?, en lograr ese cambio cultural y adecuar los procesos, ¿no?, definir exactamente cuáles son los procesos requeridos y, bueno, digamos que estandarizar esos procesos, documentarlos y hacer que funcionen bien. Entonces vimos lo que es la misión de una empresa, vimos algunos ejemplos de misión, vimos que para formular una misión, digamos que sus líderes deben hacerse preguntas como quiénes somos, qué buscamos en esta empresa, qué hacemos, dónde lo hacemos, por qué lo hacemos, para quién trabajamos, etcétera. ¿Sí? No todas las preguntas deben ser respondidas. Vimos ejemplos de misiones muy amplias, completas, digamos, respondiendo casi todos estos interrogantes, y otras vimos empresas con misiones muy breves, ¿no?, casi que un eslogan. Bueno, eso ya va en gustos, como se dice, de los directivos, porque pues la misión la debe formular básicamente los creadores de la empresa, porque son ellos los que se plantean cuál va a ser para ellos la razón de ser de esa organización, ¿no? Vimos lo que es la visión, que es ese sueño de futuro para la empresa, ¿no?, qué es lo que la empresa aspira a hacer en el largo plazo. Entonces la misión se define para el presente, para el hoy, define lo que hace la empresa, la razón de ser de esa empresa, y la visión determina el sueño o lo que pretende llegar a ser esa empresa en el futuro, o sea, lo que será la empresa. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una visión y misión. Profe, disculpe, se escucha como muy lejana su voz. ¿Me escucha? Sí, sí, gracias, Nicolás, estoy corrigiendo aquí. ¿Me escuchan ahí mejor? No, sigue igual. Es como si se hubiera desconectado los audífonos o algo así. Ahora. Ya, perfecto. Sí, es que no sé, tengo aquí algún problemilla con el audífono porque si medio toco el cable parece que a veces se me desconecta. Porfa, me indican cuando eso suceda, ¿no? Para que se escuche bien. Bueno, entonces decíamos que vimos unos ejemplos de misión y visión, y bueno, este es un caso donde había algún error. Creo que hasta aquí llegamos, ¿no? Estábamos viendo ejemplos de misión y visión, y si mal no estoy, me corrigen ustedes, creo que hasta aquí terminamos en la última clase. Y entonces seguiríamos con lo que son los objetivos de calidad. Esta parte no la habíamos abordado, ¿me corrige alguien? Sí, profe, no la habíamos abordado. Ok, gracias, Adriana. Entonces, continuamos en esta parte con lo que son objetivos de calidad. Entonces, a ver, me devuelvo un poquito para que veamos este cuadrito que teníamos aquí atrás, ¿no? Entonces hablábamos de que para un sistema o un enfoque de gestión de calidad total, se requiere que la organización o la empresa defina estos aspectos, ¿no? La misión, la visión, los objetivos, la estrategia, la estructura organizacional, esa cultura que hay que crear, ese compromiso de las personas y definir, bueno, cuáles son los procesos requeridos para lograr todo esto. Entonces, pasamos a este segundo aspecto que son los objetivos. Que ya hablamos de misión y visión. Y pasamos a lo que son los objetivos de calidad. Entonces, cuando vamos a plantear un objetivo de calidad, o en general esto puede aplicar a cualquier tipo de objetivo, hay unos requisitos. Y para que un objetivo sea medible y verificable, porque bueno, un objetivo es un propósito que queremos lograr, ¿cierto? Entonces, ese propósito que queremos lograr
pues de alguna manera nosotros debemos poder ser capaces de medir o de verificar si lo hemos logrado, si lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, para que un objetivo sea medible o verificable, debe tener lo siguiente, las siguientes características o aspectos. Primero que todo, un atributo, ¿no? El atributo es esa característica sobre la cual se efectúa la acción, ¿no? La característica sobre la cual se efectúa la acción. Ese es el atributo, ¿sí? Aquello que constituye el propósito en sí, que es lo que queremos modificar o cambiar o lograr, ¿ya? Ahora lo vemos en algún ejemplo. Además, debe tener una escala de medida. Nosotros estamos planteando un propósito que vamos a modificar algo, ¿cierto? O que vamos a lograr algo. Y ese propósito, para ese propósito debemos tener establecido una escala de medida. Bueno, si estamos hablando, por ejemplo, de algo relacionado con utilidades o con ingresos o con costos, entonces, por ejemplo, será en pesos. Por ejemplo, un objetivo que pueda ser, qué sé yo, reducir los costos, ¿no? Entonces, la unidad de medida podría ser en pesos, pero también podría ser en porcentaje o podría ser en otro tipo de unidad, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de productos defectuosos, podemos contabilizarlos en número de unidades, ¿ya? Entonces, una escala de medida en general. Un umbral o valor a lograr, ¿ya? Que es como esa meta que debemos de marcar en el objetivo. Y un horizonte temporal, el para cuándo, ¿sí? Yo planteo lograr algo, ¿sí? Un propósito, pero para que ese objetivo sea medible y verificable, yo debo establecer para cuándo pretendo lograrlo, ¿no? Veámoslo aquí en un ejemplo. Dice, reducir el porcentaje de producto disconforme. Disconforme quiere decir no conforme, ¿no? No conforme quiere decir que no cumple algo. En una clase anterior hablamos de especificaciones, ¿cierto? Las especificaciones son características o requisitos más bien que debe cumplir un producto, ¿ya? Entonces, cuando un producto no cumple con una especificación, o sea, hay algo que no se cumple, bien sea una característica del diseño o una norma, entonces decimos que ese producto es disconforme. Disconforme porque no es conforme, es decir, no está conforme con alguna característica de diseño, ¿sí? O alguna norma que se ha establecido, ¿ya? O sea, eso también sería equivalente o sinónimo de que es defectuoso, porque si no está cumpliendo con algo que debe cumplir, con una especificación que debe cumplir, entonces ese producto se considerará como disconforme o defectuoso. Entonces, el ejemplo aquí es, como objetivo de calidad, es reducir el porcentaje de producto disconforme en 10% para fin de año, ¿ya? Y ahí revisemos si este objetivo contiene las cuatro características que hemos comentado aquí, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuál es el atributo dentro de ese ejemplo de objetivo que tenemos allí? ¿Qué es el atributo? ¿Cuál es el atributo? El porcentaje del producto. La reducción de la disconformidad. Exactamente. ¿El atributo qué es? El producto disconforme, ¿cierto? El atributo es la característica sobre la cual se efectúa la acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica sobre la cual nosotros queremos ejercer una acción? Es los productos disconformes o defectuosos, ¿no? Eso sería el atributo, producto disconforme, ¿no? Ahora, ¿cuál es la escala de medida en este ejemplo? Porcentaje. Porcentaje, aquí está muy clarito que ya hemos mencionado porcentaje, ¿no? La escala de medida es porcentual.
¿Qué queremos cambiar? Los productos disconformes. ¿Qué queremos hacer con los productos disconformes? Reducirlos. ¿Cómo lo vamos a medir? En porcentaje. Ahora, un umbral o valor a lograr. ¿Cuál es el umbral o valor a lograr? Aquí ya está, 10%. Esa es la meta que nos estamos proponiendo aquí. Ese es el umbral, 10%. ¿Y cuál es el horizonte temporal? O sea, ¿para cuándo pretendemos cumplir ese objetivo? Para fin de año. ¿Ya? Vemos que este objetivo lo estamos haciendo ahora que empezamos el año. Estamos planteando objetivos de calidad para este año en esta empresa y entonces estamos planteando esto. Digamos, vamos a reducir el porcentaje de producto disconforme en un 10% para fin de año. ¿Ya? Entonces miren que este objetivo de calidad contiene estas características que nos permiten verificar que ese objetivo sea medible, que nos permite más bien llegar a verificar o medir si ese objetivo se ha cumplido o no se ha cumplido, porque a fin de año, a final de año, entonces a final de 2022 podremos revisar, podremos analizar qué porcentaje de producto disconforme estamos generando en nuestra empresa y ver si efectivamente hemos cumplido o no con esa reducción del 10% que nos habíamos propuesto, ¿ya? Entonces lo podemos verificar. Si nosotros no ponemos este horizonte temporal, entonces pues nos queda reducir el porcentaje de producto disconforme en un 10%, ¿ya? Ahí tendríamos un objetivo, pero es un objetivo incompleto porque entonces, ¿para cuándo yo voy a verificar si este objetivo se cumplió? ¿O para cuándo pretendo lograr el cumplimiento de este objetivo? ¿Ya? Si no le pongo un horizonte temporal, entonces puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y resulta que todavía no hemos logrado el objetivo de reducir el producto disconforme en un 10%. ¿Ya? Entonces es importante, en el caso de estos objetivos de calidad, pues que se fije ese horizonte temporal. ¿Para cuándo se pretende lograr eso? ¿Vale? Profe, Bueno, una preguntita. sí, dime. Para estos objetivos es necesario que tengan esos atributos. No te entiendo la pregunta. Ah, para este objetivo es necesario que tenga todo el atributo, la escala de medida peso, el umbral y el horizonte temporal, todos esos. Sí, claro, o sea, lo que estamos diciendo, o sea, para que un objetivo de calidad quede bien hecho, quede bien formulado y sea medible y verificable, entonces debe tener esos 4 atributos. Para poder que sea medible, por ejemplo, yo tengo que poner un umbral o un valor a lograr, una meta, ¿ya? Porque yo podría escribir reducir el porcentaje de producto disconforme para fin de año, ¿cierto? Reducir el porcentaje de producto disconforme para fin de año. Ahí escribí un objetivo, reducir el porcentaje de producto disconforme para fin de año. Ah, sí, bueno, ¿y en cuánto lo va a reducir? Cuando yo voy a evaluar esto al final del año, yo voy a evaluar si este objetivo se cumplió o no. Entonces, resulta que el porcentaje de producto disconforme era, qué sé yo, de un 3%. Y resulta que cuando voy y mido a final de año cuánto producto disconforme estamos generando, pues resulta que ya no es 3%, sino que es 2.95%. Decimos, logramos el objetivo, ¿cierto? Porque se redujo el porcentaje de producto disconforme. ¿Ya? Pero eso era lo que queríamos lograr. Queríamos lograr un 0.05% de reducción, ¿no? Entonces, por eso se requiere definir ese umbral o valor a lograr. Sí, Nicolás. Profe, a mí no me quedó clara la parte del atributo. ¿Puede explicarlo otra vez? Sí, el atributo es aquello que nosotros sobre lo cual vamos a actuar, que vamos a transformar. En este caso, el atributo es los productos disconformes, ¿ya? Por ejemplo, si yo podría plantear un objetivo que sea, por ejemplo,
reducir los costos directos de fabricación en un 5% en los próximos 2 años. ¿Ya? Ahí les di otro ejemplo. Reducir los costos directos de fabricación en un 5% en los próximos 2 años. ¿Ya? ¿Cuál es el atributo en ese objetivo, en ese ejemplo? Los gastos. Los costos directos de fabricación. Costos directos, ajá. ¿Ya? Ese es el atributo. El atributo es aquello que yo voy a modificar, aquello sobre lo cual voy a actuar. En este caso era productos disconformes. En el otro ejemplo que estoy diciendo que vamos a reducir los costos directos de fabricación, pues el atributo son los costos directos de fabricación. Es eso lo que yo quiero modificar. ¿Ya? Por ejemplo, pensemos en un objetivo de la parte de mercadeo. O bueno, más bien, piensen ustedes, cada quien trate de escribir un objetivo de calidad. ¿Ya? Así cortico como esto que estamos poniendo aquí, como los 2 ejemplos que les he dado. ¿Sí? Un objetivo de calidad. Escríbanlo allí en un minutico. Y ya lo compartimos y miramos si hay algún error o no. ¿Vale? Piensen en cualquier cosa dentro de una empresa. Piensen en la parte de mercadeo, en la parte de ventas, en la parte de costos, en la parte de personal, en la parte, qué sé yo, en relacionado con personal, por ejemplo, en cuanto a capacitación, en qué sé yo, en cuanto a bienestar, en cuanto a accidentes laborales, en fin, tantas cosas que pueden haber dentro de una empresa, ¿no? En los desperdicios, en el número de líneas de producción o de marcas o no sé qué, o de innovaciones, ¿ya? Que tenga la empresa. En cuanto a cobertura del mercado, nuevos clientes, ¿ya? E inversión en publicidad, en fin. Tantas cosas que pueden haber dentro de una empresa. Entonces piensen en un objetivo. Traten de escribir un objetivo. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Alguien que lo quiera comentar? Profe, yo lo tengo. Vale, ¿quién me habló? Luisa María Erazo. Hola Luisa. Bueno, dale Luisa. Reducir los gramos de residuos en la producción de licores en un 50% en los siguientes 2 años. Bueno, Luisa, entonces vamos a revisarlo a ver si tenemos los 4 componentes del objetivo. Entonces, ¿cuál sería el atributo en tu objetivo? Reducir los residuos. Bueno, básicamente podría ser los residuos, ¿cierto? En este caso vas a reducir los residuos. Vale, muy bien. La escala de medida. Los gramos. Bueno, allí es donde de pronto puede haber un poquito de error de redacción. A ver, ¿me repites cómo lo escribiste? Reducir los gramos de residuos en la producción de licores en un 50% en los siguientes 2 años. Ya, bueno, ahí el problemita puede ser usar el término gramos, reducir los gramos. Porque podrías más bien escribirse como
reducir la cantidad de residuos. Y bueno, eso lo puedes medir, por ejemplo, en un porcentaje o en una unidad de medida de peso, si puede ser. Pero de pronto hablar en gramos no sea muy conveniente porque un gramo es una unidad de peso muy pequeña. ¿Sí ves? Y quizás resulte más conveniente ponerlo de pronto en porcentaje. ¿Ya? Pero bueno, sería una pequeña corrección ahí. El umbral o valor a lograr, que tú le pusiste ¿cuánto? 50%. Entonces, ¿ves? Es incoherente porque si estás hablando de reducir los gramos y luego dices en un 50%, entonces no sería lógico poner el término gramos, sino más bien reducir, por ejemplo, reducir la cantidad, ¿cierto? Reducir la cantidad de residuos en un 50%. ¿Ya? En un término y le pusiste un horizonte temporal que fue de 2 años, creo, ¿cierto? Sí, profe. Exactamente. Entonces, bien, Luisa, o sea, ahí tienes los 4 componentes del objetivo que permite que ese objetivo pueda llegar a ser medible y verificable, ¿ya? Corrigiendo ese errorcito de poner gramos, sino más bien hablar de reducir la cantidad, ¿ya? En un tanto por ciento, ¿vale? Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir el objetivo que escribió? A mí me gustaría, profe. Vale, Gabriel. Listo, perfecto. Yo te planteo el siguiente. Aumentar el volumen de producción de una planta agroindustrial en 10.000 unidades diarias en el siguiente trimestre. Bueno, muy bien, Gabriel. ¿Cuál es el atributo? El volumen de producción de una planta agroindustrial. Ahí no Volumen. especifique mucho. Vale, el volumen de producción, ¿listo? Está Ajá. bien, sí, el volumen de producción. Digamos que esa planta produce, qué sé yo, 50.000 unidades y ahora quiere aumentar en no sé cuántas, ¿vale? Ujú. Exacto. La escala de medida, En unidades diarias. unidades diarias, bien. El Ujú. umbral o valor a lograr, 10.000. 10.000 unidades, bien, porque la definió la unidad es unidades y le puso 10.000, ese es el umbral, 10.000. Y el horizonte temporal En el siguiente trimestre. en el siguiente trimestre, ¿sí? Entonces ahí tenemos un objetivo. Entonces, cuando finalice el siguiente trimestre, podemos evaluar si ese objetivo se logró, se cumplió al 100%, de pronto no. Porque de pronto nos planteamos eso, y vamos a aumentar nuestra capacidad productiva en 10.000 unidades, ¿ya? En el siguiente trimestre, o sea, en 3 meses. Y entonces dentro de 3 meses evaluamos eso y resulta pues que bueno, que no logramos las 10.000, que logramos, qué sé yo, 7.000. Bueno, pues no se logró el objetivo al 100%, pero se hizo un avance significativo, ¿no? Así es, Digamos que profe. el objetivo se habría cumplido al 70%, que serían 7.000 de 10.000, el 70%, ¿vale? Pero escribir el objetivo de esa manera nos permite que el objetivo pueda llegar a ser medible y verificable, que eso es lo importante, porque es que si no es así, los objetivos se quedan en buenas intenciones, ¿ya? Si yo escribo el ejemplo que tenemos ahí en pantalla, si yo lo escribo, reducir el porcentaje de producto disconforme para fin de año, o si lo pongo simplemente reducir el porcentaje de producto disconforme, ¿ya? Reducir el porcentaje de producto disconforme, hasta ahí. Eso sería una buena intención. Sí, queremos reducir el porcentaje de producto disconforme, pero ¿en cuánto lo queremos reducir? ¿Y para cuándo queremos lograr eso? ¿Ya? Si no tenemos esas otras cosas, el umbral o valor a lograr y el horizonte temporal es para cuándo, pues entonces, ¿cuándo vamos a medir o a verificar si se ha logrado ese objetivo o no? Pues no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, ese objetivo se queda como una buena intención nada más. ¿Ya? Sí, esta gerencia quiere reducir el porcentaje de producto disconforme en nuestra empresa. Ah, vale. Muy buen propósito, reducir el porcentaje de producto disconforme y en cuánto y para cuándo quiere lograr eso. ¿Vale? Entonces, por eso
Un objetivo debe tener todos esos componentes, porque si no se quedan buenas intenciones nada más, ¿no? Entonces hay que poner estos aspectos, ¿no? La escala de medida, el umbral o valor, el horizonte temporal, ¿no? Para poder que ese objetivo sea medible y verificable, ¿vale? Ahora escuchemos unos dos más. Por ejemplo, Ángelo, ¿está por ahí? Ángelo, Adrián. Como que no está, ¿cierto? Diego Andrés Paredes, ¿está? Sí, profe. Buenas tardes. Diego, ¿nos comparte el objetivo que escribió? A ver, yo escribí aumentar el porcentaje de clientes satisfechos en un 30% en un periodo de un año. Muy bien, a ver, entonces, ¿cuál es el atributo? Aumentar los clientes satisfechos. Vale, el atributo nada más lo podríamos definir como clientes satisfechos, ¿ya? Ya. Los clientes satisfechos, ¿sí? Eso es sobre lo cual queremos ejercer una acción, sobre lo cual vamos a actuar, vamos a modificar, ¿cierto? Los clientes satisfechos. ¿Qué queremos lograr con los clientes satisfechos? Aumentar, ¿cierto? ¿Y en cuánto queremos aumentar? O sea, ¿cuál es el umbral? Un 30%. 30%. O sea, el umbral es 30 y la escala de medida es porcentaje, ¿no? Entonces, el umbral o valor a lograr es 30 y la escala de medida es porcentual, porcentaje. Y el horizonte temporal es, ¿cuánto dijiste? En un año. Un año. Un periodo de un año. Periodo de un año, exactamente, muy bien, perfecto. Digamos que tenemos un hotel, que tenemos un restaurante o bueno, cualquier empresa que produzca algún artículo, algún producto agroindustrial, lo que sea, y se quiere aumentar el nivel de satisfacción de los clientes, el porcentaje de clientes satisfechos, ¿ya? Porque de pronto, digamos, si tenemos nuestro restaurante y hacemos una encuesta y a veces entonces obtenemos en esa encuesta que muchos clientes no quedan satisfechos con el servicio y nosotros queremos aumentar esa satisfacción del cliente, ¿ya? Entonces está muy bien porque ese objetivo contiene todos los atributos o todas las condiciones que nos permiten verificar si ese objetivo puede cumplirse o no, ¿ya? Bastante, bueno, muy bien. Exacto. A ver, un último. Diego Fernando Salas, ¿está por ahí? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, Diego. Ya se lo. Aumentar la tasa de aceptación en un 80% de papas Frito-Lay en 6 meses. A ver, otra vez, aumentar. La tasa de aceptación en un 80% de papas Frito-Lay en 6 meses. Bueno, sí, tenemos básicamente todos los componentes. Aumentar la tasa de aceptación de las papas de X marca en un periodo de X tiempo, ¿vale? Bien, sí, tiene todos los componentes, ¿no? A ver, Listo. supongamos que queremos formular un objetivo sobre la capacitación del personal. ¿Cómo lo escribiríamos? A ver, escríbanlo. O sea, el atributo es la capacitación del personal en nuestra empresa. ¿Sí? Capacitación de personal, ese es el atributo. Ahora escribamos un objetivo para ese atributo. O sea, pongámosle los otros componentes. Miguel levantó la mano. Bueno, Miguel. No sé, podría ser lo de para fin de año tener un 90% del personal capacitado en atención al cliente. Sí, sí, sí. Lo veo completo. Tiene el horizonte temporal, tiene la escala de medida y el umbral.
Y ya teníamos el atributo, que era la capacitación de personal. Sí, bien. ¿Alguien más lo escribió distinto? Mayerly está por ahí. Buenas tardes, profe. Sí, él pues lo tenía un poco parecido al del compañero Miguel, la verdad. A ver, dime. Que lo tenía un poco parecido al del compañero Miguel, profe. Léelo, léelo. Em, Aumentar ¿cómo? En un 90% la capacitación del personal. Pero, o sea, no sabía cómo lo de ponerle el horizonte temporal, la verdad. En ese punto estoy como confundida. No, los centros temporales, ¿cuándo quieres tú lograr ese objetivo? Puede ser para fin de año, puede ser para dentro de un mes, puede ser para dentro de 2 años, para dentro de 6 meses, ya. Y eso cada quien lo define, pues dependiendo de eso, de cuándo pretende lograr ese objetivo, ¿ya? Ah, listo. Listo, profe. Eso simplemente es el horizonte temporal, ¿ya? Diego Salas. Profe, tengo una pregunta. En este caso que nos muestra como el ejemplo de la capacitación del personal, ¿qué otra unidad que no sea porcentaje se podría utilizar? Puede ser el número de personas capacitadas, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo tenía yo de esta manera, ahí lo están viendo en pantalla, ¿cierto? Capacitar a todo el personal de planta en la metodología de las 5S en 6 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el atributo? Capacitación, ¿cierto? ¿Cuál es la escala de medida? En este caso es el número de personas, ¿no? Ahora, yo hubiera podido poner capacitar al 50% o capacitar a la mitad, o hubiera podido poner capacitar a 30 operarios, ¿ya? O capacitar a 30 personas de la empresa. Capacitar a 30 personas de la planta en la metodología de las 5 S, que más adelante vamos a ver eso, en 6 meses, ¿ya? O capacitar al 80% o al 100% o al 50% o al 20%, lo que quieran, ¿no? Del personal de la empresa, puede ser si es de toda la empresa, o en este caso yo puse el personal de planta, me refiero al personal de la planta de producción, en la metodología de las 5 S en 6 meses. Hubiera podido ponerle en 1 año, o en 4 meses, o en lo que quieran, ¿ya? Simplemente es eso. Entonces, escala de medida, pues en ese caso puede ser número de personas o porcentaje de todo el personal, ¿ya? Eso, ¿alguna otra duda? Bueno, muy bien, entonces tengan eso en cuenta, que para que un objetivo pueda ser medible y verificable, debe tener esos componentes, ¿no? Todos esos aspectos que estamos viendo aquí, ¿no? Porque si no, repito, el objetivo se nos queda solamente en una buena implementación. Por ejemplo, podría escribirse capacitar a todo el personal de planta en metodología 5S. O simplemente, por ejemplo, capacitar a personas de planta en la metodología de las 5S. ¿Ya? Entonces, pues se queda en buena intención porque, bueno, ¿a cuántos voy a capacitar? ¿Y en cuánto tiempo los voy a capacitar? ¿Ya? O incluso a veces alguien podría escribir un objetivo como esto sin definir ni siquiera la temática. Capacitar personal de planta en 6 meses. ¿Y en qué los va a capacitar? ¿En qué temática? ¿Sí ven? Entonces el objetivo tiene que tener todos estos aspectos para que realmente pueda uno medirlo y verificarlo y ser muy concreto y específico, ¿ya? Y luego entonces poder evaluar si eso se está cumpliendo o no se está cumpliendo, ¿no? Profe, Sí. por ejemplo, en lo de cantidad,
o umbral a lograr se podría utilizar a la mayoría, por ejemplo, capacitar a la mayoría de los nuevos trabajadores en trabajo en grupo a un plazo de 6 meses, algo así. O la No, mayoría no es no muy es muy preciso. apropiado, ¿sabes? Porque tú qué entiendes por la mayoría. La O sea, mayoría. claro, pero la mayoría no te da, digamos, un, un umbral o un valor que tú realmente puedas concretar. Porque, bueno, supongamos que es una empresa muy grande y tiene 1000 empleados. Entonces, voy a capacitar a la mayoría. Bueno, entonces, ¿cuánto considera mayoría? Cuando es más del 60%, cuando es más del 70%, cuando es más del 80%, cuando es más del 90%. ¿Para ti qué es mayoría? ¿Ya? Puede que lo que para ti sea mayoría, para otro no lo sea. Es decir, bueno, sí, es un buen porcentaje. Que diga, no, es que capacité al 70%, esa es la mayoría. El otro diría, no, es que para mí mayoría es el 90%, o el 95%, o el 98%. ¿Ya? Entonces, no es muy, digamos, poner la mayoría se queda como algo muy ambiguo, ¿ya? Porque es ahí como que depende de la percepción de quién, ¿no? De para ti qué es mayoría, ¿sí me entiendes? Pero si ya pones un porcentaje o si ya pones un número de personas, entonces ya es distinto, porque eso ya lo puedes medir, ¿cierto? Lo puedes verificar, ¿no? Sí, profe, ya más o ¿Vale? menos. Bueno, muy bien, entonces tengan en cuenta eso para plantear objetivos de calidad. Ahora, bueno, otro aspecto en ese circulito que vimos ahora son los valores de la empresa. Cuando hicimos ese ejercicio de revisar la misión y visión con las empresas, ustedes por ahí también se encontraron que muchas empresas definen unos valores, ¿no? Unos valores. Los valores son, como dice aquí, el reflejo de la manera de pensar y de operar de dentro de la empresa. Son los términos que establecen las bases para llevar a cabo día con día el trabajo. Entonces las empresas definen, ¿no? Y es conveniente, ¿no? Dentro de esta filosofía de gestión de calidad total es conveniente que las empresas definan los valores que las identifican, ¿ya? Para que todos sus colaboradores, todo el personal de la empresa, pues se apropie, identifique y haga suyos esos valores, comparta esos valores de la empresa, ¿no? Entonces la empresa define, bueno, valores, pues ustedes saben, valores son muchos, ¿no? Pero entonces la empresa elige cuáles para ella son importantes y son los que quiere promover y son los que quiere estimular y son los que quiere que todos sus colaboradores compartan en esa empresa, ¿ya? Eso es importante, ¿no? Entonces aquí hay unos, en valores corporativos, esta la tomé de la página web de Carvajal, ¿no? Entonces ahí define estos valores: la integridad, el respeto, la orientación al cliente, el compromiso social, la innovación y el compromiso con los resultados. Esos son los valores corporativos para Carvajal y define cada uno de ellos. O sea, para Carvajal, ¿qué es compromiso social? Pues entonces dice que es asumir una responsabilidad como organización para que los procesos, servicios y productos que ella tiene estén en armonía con el entorno ambiental, social y económico inmediato, permitiendo el mejoramiento de este. ¿Ya? ¿Qué es para Carvajal el valor corporativo de la innovación? Es trabajar permanentemente para crear y mejorar productos, servicios y procesos. ¿Ya? Y así con los demás. Entonces, ustedes buscan en internet, en las páginas web de las empresas, se van a encontrar que cada una pues tiene o define unos valores que para los directivos de esa empresa son los valores importantes que quieren promover y que quieren que todos sus empleados apropien y hagan conciencia de esos valores, los practiquen, ¿no? Como valores de la empresa, ¿vale? Entonces, eso es importante también hace parte de ese enfoque, de esa filosofía de gestión de calidad total, que las empresas definan unos valores, pero no es solamente escribirlos en el papel, ¿no? Es decir, nada de esto funciona si solamente se quedan intenciones bonitas en un papel, ¿ya?
O sea, el escribir la misión, el formular una visión, el plantear unos objetivos, el escribir unos valores de la empresa, eso si simplemente se queda en el papel, pues es letra muerta, no funciona. Acuérdense que lo que decíamos al inicio de esta clase. Todo esto debe convertirse en un cambio cultural, ¿ya? Tiene que lograrse que todos los colaboradores de la empresa se apropien, se identifiquen, se hagan conscientes de lo que es la misión, de que vivan la necesidad de que la empresa quiere lograr esa misión, que quiere lograr esa visión, que la empresa realmente practica esos valores, porque es que no se puede contradecir. Es decir, si la empresa, digamos, tiene definido un valor que es, por ejemplo, el respeto a todos sus colaboradores, pero resulta que en la práctica, dentro del día a día en la empresa no se respeta, no se trata bien a sus empleados, pues entonces ese valor no se está practicando, ¿ya? Y eso se percibe dentro de la empresa. Entonces lo que se busca es que esos valores que define la empresa realmente se pongan en práctica, y la empresa los practique principalmente desde el nivel directivo hacia abajo, ¿ya? Porque eso es como en la familia, ¿ya? Como en la familia, es decir, los valores vienen de familia, uno aprende valores de la familia, pero los valores que uno aprende de la familia, es decir, yo no sé si en la casa de alguien tengan los valores pues, escritos en una pared, ¿ya? Pero normalmente eso no es así, es decir, uno de los valores que se practican en la familia los aprende con el ejemplo, ¿ya? Entonces, si un valor es la honestidad en esa familia, entonces es porque sus padres practican la honestidad y ese es el ejemplo que le dan a sus hijos, ¿ya? Y entonces sus hijos crecen viendo que sus padres son honestos y viéndolo en el ejemplo, ¿no? En el día a día, porque es que los niños todo lo captan, ¿ya? Y entonces si el niño ve que su mamá dice mentiras o que su papá dice mentiras, entonces no está siendo coherente. Si el niño ve que su papá o su mamá hacen trampa, pues lo mismo. Entonces, eso es lo mismo, hay que practicarlo en las empresas. Es decir, si se definen unos valores, pues deben ser unos valores que realmente se lleven a la práctica y que la gente, todos los colaboradores en la empresa los vean, los vivencien día con día, ¿ya? Para poder que eso quede incorporado dentro de esa cultura de esa empresa. ¿Sí? Hablábamos en el ejemplo que vimos de misión y visión de empresas donde lo único que les importa quizás a sus dueños es las utilidades y eso es lo que reflejan, ¿sí? Entonces están reflejando unos valores de egoísmo, de ambición, de egoísmo. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que estén obteniendo muy buenas ganancias, no las comparten, eso no se refleja en unas mejores condiciones para sus empleados, en unas bonificaciones, en un aumento de salarios, no sé qué, en una prima adicional cuando nos fue muy bien en la empresa, ¿ya? Entonces, si un valor de esa empresa es la solidaridad, pues no lo está practicando, porque si la empresa le va muy bien, pero le sigue pagando muy mal y no reconoce el esfuerzo de los colaboradores, de los empleados, pues entonces ese valor es letra muerta, ¿ya? Entonces, los valores hay que definirlos en la empresa, pero hay que llevarlos a la práctica. Porque recuerden, todo esto tiene que irse viendo reflejado en ese cambio cultural que pretendemos lograr en la empresa. O si es una empresa nueva, pues más fácil aún. Es como nosotros, como creadores, como fundadores de esa empresa, queremos que esa empresa nazca y vaya creciendo y se vaya desarrollando con una serie de valores, que es lo que la van a identificar, ¿vale? Y con esa misión y con esa visión, ¿no? Para que todos entonces dentro de la empresa siempre se comprometan a ello, ¿vale? Bueno, y después de los objetivos viene la estrategia, ¿no? La estrategia es ese plan. Es ese plan que va a formular la empresa, que es ese plan interdepartamental, o sea, es un plan
que se va a establecer entre los diferentes departamentos de la empresa. Bueno, en general podemos decir, es el plan de la empresa para lograr los objetivos, ¿ya? Porque usted traza unos objetivos, ¿no? Como los que ustedes escribieron ahora, ¿ya? Pero bueno, para lograr esos objetivos hay que formular un plan, ¿ya? Eso constituye la estrategia. La estrategia puede estar conformada por una serie de planes, ¿no? Que son los que van a permitir lograr los objetivos, ¿no? Entonces el propósito es crear nuevas oportunidades para el futuro. Entonces hay algo que se llama administración estratégica. Yo no voy a profundizar en esto. Ustedes más adelante tienen, o no sé si este semestre o el semestre que sigue, tienen una asignatura donde ven algunos aspectos de administración estratégica, tal vez con la profe Alba Lucía Guzmán, ¿ya? Pero simplemente quiero ponerles como estos aspectos de lo que contempla la administración estratégica, que aquí ya vimos, mira, primero, establecer la visión y misión, ¿no? Que esto ya lo vimos y por qué es importante, ¿no? Que la empresa tenga una misión y una visión. Entonces, de aquí partimos. En esa administración estratégica partimos de formular esa misión y visión. Luego dice 2, analizar el entorno. Analizar el entorno, ¿no? Y dentro de ese análisis del entorno, nosotros vamos a identificar oportunidades y amenazas, este punto 3, y vamos a identificar fortalezas y debilidades en este punto 5. Y además vamos a analizar los recursos internos. Es decir, planteamos misión y visión, vamos a hacer un análisis, digamos, de lo que hay fuera de la empresa, de nuestro entorno. Y vamos a hacer un análisis de lo que tenemos dentro de la empresa, ¿ya? Vamos a analizar lo que hay dentro de la empresa y vamos a analizar lo que tenemos fuera de la empresa. Y vamos a identificar oportunidades y amenazas y vamos a identificar fortalezas y debilidades, ¿ya? Estas oportunidades y amenazas y fortalezas y debilidades vienen del análisis del entorno interno y del entorno externo, ¿ya? Y con esto volvemos a evaluar, si es que ya lo tenemos planteado antes, unos objetivos y la misión y demás, o con base en esto planteamos los objetivos o los nuevos objetivos, ¿ya? Y luego formulamos las estrategias para lograr esos objetivos, ¿no? Después de que formulemos las estrategias, las ponemos en marcha, es decir, las implementamos, ¿ya? Miren que aquí dice planeación, aquí debajo, ¿no? Todo este es el proceso de planeación, ¿no? Formular las estrategias, llevamos a cabo las estrategias y por último, medimos y evaluamos el resultado o el desempeño, ¿ya? Eso es muy a grandes rasgos lo que es el proceso de administración estratégica, ¿no? Entonces miren que en este punto donde estamos, la estrategia de la empresa, pues simplemente es aquí, después de que hemos hecho todo este análisis del entorno interno y del entorno externo y hemos identificado nuestras oportunidades y amenazas y nuestras fortalezas y debilidades, entonces se formula la estrategia o el plan que nos permite lograr esos objetivos, ¿no? Y finalmente, pues uno tiene que evaluar el desempeño y evaluar cómo nos fue, evaluar si logramos los objetivos, evaluar si ese plan, si esa estrategia funcionó, si no funcionó, si funcionó a medias, etcétera, ¿no? Hay que medir y evaluar el desempeño, ¿no? Recuerden que las fortalezas y debilidades son internas, es decir, salen del análisis interno. Las fortalezas y debilidades son de dentro de la empresa. ¿Cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades con los recursos que tenemos dentro de nuestra empresa? Y lo que llamamos oportunidades y amenazas son externas. Las oportunidades y amenazas son las que vienen del medio, del entorno en el que se desarrolla la empresa, ¿ya? Y con todo esto, pues nosotros formulamos objetivos y luego formulamos un plan, una estrategia para lograr esos objetivos, ¿ya? Bueno, esta diapositiva que les puse aquí, bueno, esto me lo encontré por ahí haciendo una búsqueda muy rápida. Se los pongo simplemente como un ejemplo
Yo no sé si ustedes ya escucharon, bueno, de pronto los que hayan estado más adelante o que vayan más adelante en la carrera, tal vez sí, pero no sé, con los compañeros que están solamente en sexto, que van nivelados en sexto, si ya habían escuchado antes hablar de la matriz DOFA. ¿Alguien había escuchado hablar de la matriz DOFA? De los compañeros de sexto. Pues yo no estoy en sexto, no sé en qué semestre estoy, pero sí había escuchado hablar de la matriz ¿En DOFA. qué, de pronto en qué materia o algo escuchó de esta matriz DOFA? Cuando estudié comercio internacional, Ah, ahí bueno, claro, porque sí, sí, claro, en la parte comercial. ¿Algún otro compañero antes había escuchado hablar de esta matriz DOFA? Bueno, quizás no, porque como les digo, más adelante ustedes pues van a ver otras materias donde traten más estos temas administrativos, ¿no? Tiene que ver con la administración y gestión. DOFA quiere decir, o son las siglas, matriz DOFA, bueno, esto porque esto es una matriz, ¿no? Y DOFA porque viene de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, ¿sí? O algunos lo escriben al revés, FODA, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Las iniciales son debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Entonces aquí tenemos, miren, oportunidades y amenazas, que recuerden que esto viene del análisis del medio externo de nuestra empresa. Y las fortalezas y debilidades que están aquí arriba vienen del análisis interno que hacemos de lo que tenemos en nuestra empresa. Entonces uno tiene que hacer este análisis. Uno identifica sus fortalezas y debilidades y sus oportunidades y amenazas y con eso puede formular unas estrategias. Simplemente como ejemplo, entonces aquí dice oportunidades. Nichos de mercado inexplotados. Recuerden que las oportunidades y las amenazas son del análisis externo. Entonces yo voy a analizar, yo estoy creando una empresa o acabo de crear mi empresa, ¿ya? Y estoy haciendo mi matriz DOFA, estoy analizando el exterior de mi empresa. No me refiero al entorno, el entorno social, el entorno económico, el entorno político, ¿ya? El entorno productivo, mi competencia en el mercado, ¿no? Todo eso. Entonces, dentro de oportunidades, esta empresa identificó que hay nichos de mercado inexplotados. Entonces usted identificó eso como una oportunidad. Usted analizó el sector externo, ¿ya? Y usted dijo, ya, yo estoy, o mi empresa, la empresa que estoy creando es una empresa que va a producir tales y tales cosas y me he dado cuenta que hay unos nichos de mercado, unos segmentos del mercado que están vírgenes, que no se están aprovechando, que nadie está llegando a esos nichos de mercado con una propuesta como la que yo quiero, ¿ya? Entonces, ahí hay una oportunidad, ¿ya? O también identificó que la competencia es muy débil. Y no, es que yo estoy proponiendo este nuevo producto o este servicio que prácticamente yo veo que casi no tengo competencia. Yo estoy proponiendo, por ejemplo, un servicio de una aplicación web que le permite a las pequeñas empresas agroindustriales empezar a comercializar sus productos a través de mi plataforma y sin que sea la misma empresa, la pequeña empresa la que tenga que crear su página web ni nada de eso. Yo le voy a ofrecer ese servicio y yo simplemente me voy a quedar con una pequeña comisión y yo veo que la competencia es débil en este sector. Y eso que les acabo de comentar, eso de esa aplicación web que haga eso, que ofrezca oportunidades de comercio en internet para pequeñas empresas, es algo que leí ayer de una startup colombiana de unos paisas que desarrollaron una aplicación para hacer eso, ¿no? Para ofrecer oportunidades de comercialización en internet a pequeñas empresas. Y ya es una empresa que la han calificado de las que podría llegar a ser un unicornio. ¿Ustedes saben qué es un unicornio empresarial? ¿Alguien ha escuchado? ¿No? Bueno, tienen que leer más cosas que les llenen de conocimientos y ver menos TikTok y Facebook. Bueno, a veces en Facebook salen cosas interesantes, pero pilas. Un unicornio
es una empresa que puede llegar a tener un valor superior a $1.000 millones. $1.000 millones. Pues estaba leyendo que y una startup es un emprendimiento de base tecnológica nuevo. Se llama un startup, una sigla en inglés. Y estaba leyendo que este emprendimiento paisa que tiene creo que menos de 2 años, ya va por... ¿Y cómo logra eso? Pues se logra cautivando inversionistas, ¿no? Entonces ellos empezaron con una inversión de 100 millones de pesos y ya con capital de inversionistas internacionales ya van en $100 millones. Ya es una empresa de $100 millones. Y ya la proyectan que va a ser dentro de poco un unicornio. Es decir, que va a ser una empresa de $1.000 millones. ¿Ya? Y es un emprendimiento, como les digo, de unos países que ya en este momento empezó a llevar esa innovación a México. Ya se establecieron en México y están ofreciendo el servicio en México. ¿Quién me dice otro ejemplo colombiano de una empresa de este tipo, de una startup que creció y que hoy en día vale muchísimos millones? ¿Saben alguno? Pero, pues no sé si venga el caso Rappi. Exacto, bien. ¿Qué es Rappi? Pues es una empresa, ¿no? ¿Cómo es que? Es que tenía un nombre técnico, pero no lo recuerdo bien. Pues es de entrega, ¿no? De productos a domicilio. Claro, Rappi Pero, son estos servicios de domicilio, ¿ya? Que usted llama y pide, qué sé yo, al restaurante tal quiere que le manden una hamburguesa y entonces es a través de Rappi. Rappi no es la empresa que hace las hamburguesas. Rappi presta el servicio logístico, el servicio de que recoge la hamburguesa en el restaurante y se la lleva a usted a su casa, se la lleva al cliente a la casa. Y así con cualquier producto, porque ellos llevan lo que quiera. A usted necesita, qué sé yo, se le acabó el alcohol. Se dice, necesito un alcohol. Pues entonces pide el servicio y a alguien de Rappi, entonces va y le compra el alcohol y se lo lleva a su casa. Ese es un emprendimiento de un colombiano. Y es un emprendimiento que ya vale cientos de millones de dólares porque le invirtieron capital de fondos de inversión extranjeros y es un emprendimiento que ya está en muchísimos países, ¿ya? Con esa figura, ¿no? Así como opera en Colombia, sí, el mismo esquema, ¿vale? Entonces, eso, ¿ya? Usted identifica, bueno, unas oportunidades, las oportunidades recuerden que son del medio externo, ¿no? Entonces dice, bueno, hay baja competencia, hay posibilidad de exportación porque estamos aquí en frontera y puedo exportar esto a Ecuador. ¿Qué amenazas tengo? Aquí en Pasto mi mercado es limitado, de pronto he escuchado que va a haber un alza del dólar, que yo voy a usar las materias primas que son importadas, eso me va a perjudicar. Aquí dice precios fluctuantes de materia prima. También he leído y he investigado que yo este producto lo puedo hacer con digamos, estos equipos que son básicos, pero sé que hay unas tecnologías que permiten hacer esto mucho mejor y más rápidamente, pero cuestan mucho, yo no puedo acceder a ello, pero eso es una amenaza para mí, ¿ya? ¿Y qué fortalezas tengo? Bueno, las fortalezas son internas, entonces, ¿qué tengo yo de fortaleza en mi empresa? ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, tengo una percepción positiva por parte de mis clientes y es un producto que ya saqué al mercado. O mi fortaleza es que conozco muy bien mi negocio, o que conozco muy bien mi producto, ¿ya? O que es un producto totalmente innovador, es un producto diferenciado, es un producto que no lo hay en el mercado. Tengo una mejor calidad que la competencia, tengo la posibilidad de reducir mis costos o puedo producir con menores costos, o es que estoy ofreciendo o pienso ofrecer un producto orgánico porque tengo unos productores que me ofrecen la materia prima producida orgánicamente, etcétera, etcétera. Esas son sus fortalezas. Y sus debilidades, bueno, entonces que internamente en su empresa o en su emprendimiento que usted considera que va a ser una debilidad, ¿no? Qué sé yo, que al inicio va a tener una baja tasa de retorno, es decir, que al inicio cuando esté produciendo poquito, pues los costos fijos me van a llevar mucho y mi, mi utilidad va a ser muy baja. Que mis costos, por ejemplo, inicialmente son mayores que los de la competencia, yo analicé eso y pero es que me sale caro, no sé qué, en fin, ¿ya? Que no tengo una buena tecnología porque no tengo con qué comprar maquinaria costosa o maquinaria de última tecnología, etcétera. ¿Ya? Entonces,
Y luego, con base en este estudio de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, entonces planteo estrategias. Por ejemplo, esta fortaleza versus esta oportunidad, o esta fortaleza versus esta amenaza, o esta debilidad versus esta oportunidad, o esta debilidad versus esta amenaza. ¿Ya? Repito, no quiere decir que lo que les estoy mostrando aquí, porque esto no lo hice yo, no quiere decir que lo que les está mostrando aquí esté muy bien hecho. No. ¿No? De hecho, tiene sus fallas y no sé qué. Miremos, una estrategia FO, dice, estrategia F sería estrategia de fortaleza, oportunidad, o sea, este cruce, fortaleza, oportunidad. Entonces, una estrategia 1, aumentar el segmento de clientes basándonos en la buena reputación actual. ¿Qué estoy mezclando ahí? La fortaleza 1, que dice nichos de mercado inexplotados, con la fortaleza 1, que dice percepción positiva por parte de los clientes, con la oportunidad 1, que es nichos de mercado inexplotados. Si yo tengo una percepción positiva con mis clientes y veo que hay nichos de mercado inexplotados, entonces me puedo plantear esa estrategia puedo pensar en que voy a aumentar o que puedo aumentar el segmento de clientes, ¿no? Yo puedo aspirar a llegar a un nuevo segmento de mercado porque los clientes me han dicho que mi producto es muy bueno y porque hay unos nichos de mercado inexplotados. Entonces voy a plantearme una estrategia a través de la cual yo amplíe o llegue a un nuevo nicho de mercado. Y planteo una estrategia. Luego, bueno, esto aquí está formulado solamente como el titulito. Luego tengo que escribir todo el plan, ¿no? A través del cual yo voy a lograr esto, de aumentar el segmento de clientes o de ampliarme a otro nicho de mercado, ¿sí me entiende? Y así con cada uno de estos. ¿Ya? Vale, pues eso es. No sé si tengan dudas. Como les digo, pues ustedes quizás más adelante van a ver un poco más en detalle esto, de lo que esto se los quería traer aquí, simplemente como una mención de lo que es una matriz DOFA, ¿no? Para que más o menos, si se encuentran esto por ahí, sepan de qué les están hablando y porque dentro de este esquema que estamos llevando de lo que es la gestión de calidad total, pues ya vemos que hay que plantear una misión, una visión, unos objetivos y luego hay que plantear unas estrategias que nos permitan lograr esos objetivos, ¿no? Y que hay unos pasos para esa administración estratégica y que entonces esa estrategia consiste en formular esos planes, o la estrategia es el plan detallado que me va a permitir lograr mis objetivos, ¿ya? ¿Sí? Entonces aquí está solamente comentado como qué es lo que se, digamos, confrontando estas fortalezas y oportunidades o debilidades, amenazas, etcétera. Entonces voy identificando que hacia dónde me puedo enfocar como estrategia y luego tengo que desarrollar el plan para lograr aplicar esto, ¿no? Y conseguir esos objetivos que me planteo luego, ¿vale? ¿Alguna duda hasta allí de esto? Bueno, retomo un poco lo del cambio cultural porque ya les decía que para lograr implementar, que una empresa logre implementar un sistema de gestión de calidad total, pues necesita conseguir eso, el cambio cultural, ¿sí? Porque aquí nos dice que el comportamiento de las personas está guiado por sus sistemas de valores, creencias y actitudes, ¿ya? Lo que decíamos, si el niño crece en la casa, en un entorno muy complicado, en un entorno donde su padre es alcohólico o en un entorno donde, como ya hemos visto incluso en las noticias, donde los padres son delincuentes y enseñan a sus hijos a ser delincuentes, pues entonces, ¿qué tipo de valores se están formando allí? ¿Ya? O sea, es decir, esos son los valores con los que crece ese niño. Ese niño crece creyendo que robar está bien, ¿ya? Porque es lo que está aprendiendo de sus padres. ¿Sí ven? Entonces, lo que les decía, en una empresa, si en esa empresa lo que reflejan sus dueños, sus directivos es solamente una ambición y un egoísmo de acumular y acumular la riqueza y de ellos quedarse con todos los beneficios y explotar al empleado y de tratarlo mal y de no darle oportunidad y de que
esa mejora en ingresos que se obtienen en muchas etapas no se ve reflejado en un bienestar de los empleados, pues, ¿qué sucede allí? Que los empleados, a la menor oportunidad que tengan de robar, van a robar a la empresa. Sí, porque ese es el valor que se está transmitiendo desde la dirección. O que el empleado, a la menor oportunidad de un mejor empleito, se va a ir, porque es que no tiene sentido de pertenencia por esa empresa, porque es que no se lo han inculcado. ¿Ya? Entonces, hay que trabajar muy fuerte en esto. Sí, pero tiene que ser algo real, algo que se viva dentro de la empresa. Otra cosa es disipar el temor al cambio. Esto es importante porque, bueno, más adelantico vamos a ver que dentro de la gestión de calidad total, entonces se tiene que emplear unos esquemas nuevos donde se le permita a los empleados participar, hacer sugerencias para la mejora de la calidad, dar ideas y que esas ideas sean atendidas, sean escuchadas, ¿no? Y que los empleados o los colaboradores tengan mentalidad abierta para emprender los cambios que están planteando las directivas y no tengan miedo al cambio, porque es que siempre hay temores al cambio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando en la empresa se está comprando nuevos equipos, nueva tecnología, de pronto algunos trabajadores están con el temor de que no, es que ahora ya me van a echar porque esta máquina ya trabaja sola, no sé qué, ¿ya? Si no ha habido una buena capacitación, una buena concientización del trabajador y eso, pues el trabajador empieza a sentirse mal y realmente se llena de temores y tiene miedo al cambio y no va a colaborar y incluso va a hacer que la máquina no funcione bien, va a entorpecer el trabajo de la nueva máquina porque piensa que esa máquina le va a quitar su trabajo. Ya muchas cosas como esas pueden suceder. Entonces hay que disipar ese temor al cambio. Cambiar los principios preestablecidos. Como esto, nosotros siempre lo hemos hecho de esta forma. Esto es muy común en las empresas y en los empleados. Dice, no, es que aquí yo siempre he hecho esto de esta manera. Y cuando usted llega ya, como digamos en su pasantía, usted como casi ingeniero agroindustrial, y usted va a proponer hacer esto de una forma distinta, usted se va a encontrar con esto, con ese temor al cambio y se va a encontrar con, no, es que aquí siempre, es que esto siempre lo hemos hecho así, ¿usted por qué va a venir a cambiar esto? Si así funciona bien, ¿ya? Porque la gente siempre tiene ese miedo al cambio, ¿ya? Y de pronto no se atreven a hacer las cosas de una manera distinta porque creen que eso no va a funcionar, ¿ya? Aunque a veces hay que escucharlos, ¿no? Porque el empleado que tiene experiencia, que está ahí hace tiempo, puede que ya haya probado esa nueva forma de hacer las cosas que usted de pronto se le ocurrió que podría funcionar, ¿ya? Y usted lo quiere imponer, pero usted tiene que escuchar la opinión de ese trabajador, porque a lo mejor ella lo ha probado y ya se ha dado cuenta que no funciona así, ¿ya? Entonces uno no puede llegar a imponer nada, ¿sí? Porque la gente que está metida ahí, la gente que tiene años de experiencia sabe más que uno, ¿ya? Si usted tenga mucho conocimiento científico detrás, ¿sí? Pero el que está ahí hace años sabe mucho. Entonces, ojo con eso, ¿no? No lleguen a querer imponer mucha cosa porque usted es el ingeniero que estudió, porque a veces esa persona que está ahí sabe bastante y con su experiencia sabe qué puede funcionar y qué no puede funcionar, ¿ya? Entonces, tiene que estar muy seguro que el cambio que va a proponer va a salir bien, va a funcionar. Y convencer entonces a la gente de la empresa de que hay una mejor forma de hacerlo y de que esa mejor forma de hacerlo no lo va a perjudicar a él, ¿ya? Porque es que siempre es, no, es que eso va a ser más trabajo para mí, ¿no? Es que eso va a ser más complicado para mí. La gente es reacia, la gente siempre es reacia al cambio, ¿no? Entonces ténganlo en cuenta, ¿sí? Entonces, para ese proceso de cambio cultural, que les digo, esto puede tomar tiempo, ¿no? Años.
Entonces, hay que tener la información, hay que trabajar sobre las actitudes, los comportamientos, hasta que finalmente esos comportamientos se convierten en hábitos y finalmente se llega a una transformación cultural, ¿no? Esto es un proceso que lleva un tiempo que puede ser largo, ¿ya? Sobre todo cuando el cambio cultural tiene que ser, digamos, más o menos drástico. Y una empresa que trabajaba con un cierto esquema, con una cierta cultura, y ahora se pretende cambiar a una cultura distinta, ¿no? Entonces, sigue este proceso de cambiar, bueno, de otorgar, proporcionar la información, la capacitación, la concientización, tratar de ir cambiando esas actitudes, esos comportamientos para luego volver los hábitos. Y ya cuando algo se nos ha vuelto un hábito, entonces ahí ya se empieza a dar ese cambio cultural, ¿no? Es eso. Entonces esto es llevarlo poco a poco, ¿ya? Eso no se da de la noche a la mañana. Voy a compartir, a ver qué hora es, ya faltan 20. Voy a compartirles un videito muy corto que ya que estamos aquí y lo vemos, dura 7 minutos, lo comentamos en 5 minutos y terminamos por hoy. Es un video, es viejo, ustedes van a ver que es un video viejo, pues yo que me lo encontré por ahí, me gustó, ahora que estamos hablando de este cambio cultural. Es un video de un señor empresario en México, y ese empresario es de origen japonés. Entonces está dando una charla, bueno, solamente el video nos muestra un pedacito de la charla. Está dando una charla ese empresario en donde está comentando, bueno, el por qué le ha ido bien en su empresa y cuáles son las diferencias que él encuentra entre la cultura japonesa, que sus padres eran japoneses, y la cultura de los mexicanos. Y esto, digamos, es tal cual aplicable a nuestro caso colombiano, ¿ya? Porque como cultura latina compartimos muchas cosas con los mexicanos. Entonces, vamos a ver este videito, como les digo, dura como 7 minutos, luego comentamos un poquito y terminamos allí por hoy. Es por esto que estamos hablando de los valores y del cambio cultural, ¿vale? Entonces, a ver, ¿cómo hacemos? Voy a compartirles de nuevo. Y a ver, ¿dónde está el video? Esperen, ubico primero el video. A ver si me deja compartir esto. Bueno, probemos el audio, ¿no? Probamos el audio, me confirman si se escucha. Muy buenas noches a todos. En verdad me siento muy honrado el poder tomar la palabra. ¿Me confirman si se escucha? Sí, profe. Se escucha, profe. Vale, listo. Entonces, lo dejo rodar. Se parece al presidente de México, este señor. En este recinto legislativo, dado que yo soy hijo de unos inmigrantes japoneses que tuvieron la visión, la dicha de escoger este hermoso país y que con moldes japoneses me hicieron aquí en México. Soy de fabricación japonesa,
pero orgullosamente hecho en México. Esto me dio la gran oportunidad de vivir en un hogar netamente japonés, con idioma, costumbres, tradiciones japonesas y lógicamente desarrollarme en el medio nacional. Somos empresarios desde los 20 años. Empezamos con una pequeña fábrica de juguetes inflables, salvavidas, pelotas de playa, y con orgullo les puedo decir que en mi juventud nos atrevimos a construir los 5 aros olímpicos de la Olimpiada de México, que eran unas salvavidotas de 25 metros de diámetro cada una, las cuales se inflaron con helio y que ese 12 de octubre del 68 se soltaron en el todavía cielo azul de la Ciudad de México. Y actualmente estamos dirigiendo la empresa Yakult, que gracias al consumo de muchos de ustedes estamos vendiendo más de 3.500.000 frasquitos diarios. Pero miren, para tener una empresa de calidad, una familia de calidad, una institución de calidad, un país de calidad, lo primero que tenemos que hacer es empezar con nosotros mismos y con nuestra gente, de ir formando hombres de calidad total. Y para ello se necesitan seguir 4 pasos. El primer paso es del bien ser puntuales, del ser honestos, del ser disciplinados, del ser trabajadores, del ser estudiosos. El segundo paso es el bien hacer. Todo lo que hagas, hazlo bien desde un principio. Si te vas a levantarte, hazlo bien. Si te vas a bañar, hazlo bien. Si te vas a despedir de tu pareja, de tus hijos, hazlo bien, como si hoy fuera el último día que lo vas a poder hacer. Abrázalos, bésalos, dales lo mejor de ti. Si vas a trabajar, hazlo bien. Si vas a estudiar, hazlo bien. Si vas a jugar fútbol, hazlo bien, métele 4 goles a la Argentina al menos. Y si en la noche van a hacer el amor, también háganlo bien. Y las personas que dan más de lo que reciben a sus hijos, a su familia, a su sociedad, van a sentir el tercer paso, que es el bienestar, que es sinónimo de felicidad. Y ojalá todos terminemos todos los días y antes de entrar a descansar, sintiendo este bienestar, que es sinónimo de felicidad, porque dimos lo mejor de nosotros todos los días a la sociedad, y eso nos hace sentir un bienestar. Y las personas que siguen estos 3 pasos del bien ser, bien hacer y bienestar, tarde o temprano llegan a tener el bien tener. Por favor, no busquemos el tener rápido y fácil sin haberlo hecho bien, y mucho menos sin sentirse bien, porque de eso, como ustedes saben, ya está lleno Almoloya de Juárez y ya no cabe otro chango más ahí. Ahora, yo creo que la diferencia entre los empresarios y nuestra manera de ser en México con la del país de mis padres está en el primer punto del bien ser. Miren, el error que yo veo que tiene el sistema educativo nacional de la Secretaría de Educación Pública y de muchas universidades, tanto públicas como privadas, es que solo damos educación de conocimientos. Lo que nos hace falta es dar educación de valores, educación formativa. Por ejemplo, en las escuelas japonesas no hay gente que haga el aseo. Son los mismos chicos los que hacen el aseo de su escuela, como lo hacemos también en el Liceo Mexicano Japonés aquí en México. Se les enseña cómo agarrar la escoba, cómo palanquear la escoba, cómo exprimir una jerga, cómo gastar menos agua, porque, señores, la calidad empieza siempre desde la limpieza. La productividad empieza siempre desde la limpieza. La salud empieza siempre desde la limpieza. La ecología empieza siempre desde la limpieza. Pero vean cómo educamos en nuestras escuelas a los chicos que más mal se han portado en la hora de recreo, que fueron Felipe, Ebrad y Enrique. La maestra les dice: ahora de castigo me van a recoger toda la basura del patio. Y hacen creer a los chicos que recoger basura es un castigo, que es de gente mala. Y es por ello que vean cómo tenemos nuestras calles, nuestros parques, nuestros ríos que parecen drenajes, nuestros mares y nuestros bosques. Cuando debemos de enseñar a nuestra juventud, a nuestros trabajadores, a nuestros hijos, que la virtud más noble que debe tener el ser humano es la limpieza. También, hablando del tiempo, se les enseña que cuando nosotros nacimos, cuando ustedes nacieron, inmediatamente nuestros padres nos abrieron un cuentón de $500,000, pero no de $500,000 ni $500,000 de pesos. Nos abrieron un cuentón de $500,000 de horas vida
y depende de cada uno de nosotros si esas horas las gastamos o las invertimos. Desgraciadamente hay muchos chicos que gastan sus horas. Y el día de hoy nada más tiene 24 horas, los cuales debemos siempre de invertir, trabajando, estudiando, leyendo, como nos hace falta leer, observar y cuestionar. Y la vida es muy sabia, va a premiar con muy buenos dividendos a aquellos individuos que hayan sabido invertir su tiempo. Pero también la vida es muy cruel y nos va a cobrar muy fuertes intereses a aquellas personas que solo se hayan atrevido a gastar su tiempo. Yo quiero platicarles lo que es el país de mis padres. Japón es del tamaño de Chihuahua con Aguascalientes, nada más, en el cual viven 127 millones de japonesitos. De su territorio no sale una sola gota de petróleo. México nos da 3 millones de barrilotes diarios a los mejores precios, pero hay pobreza. Es gran productor de automóviles, de electrodomésticos, de infinidad de productos que han invadido el mundo. El índice de longevidad más alto del mundo, el índice de criminalidad más bajo del mundo y el índice de ahorro per cápita de los más altos del mundo. ¿Y por qué un país sin recursos naturales pueda llegar a ser una gran potencia económica mundial? Se debe nada más ni nada menos a esta educación formativa. Que si aprovechamos este bicentenario de la independencia de México y este centenario de la Revolución Mexicana, y todos y cada uno de nosotros hacemos una revolución interna, una evolución interna de dar más a lo que nos merecemos, México tiene todo para ser una gran potencia mundial. También se nos enseña de que si no es tuyo, debe ser de alguien. Bueno, ¿qué les pareció? Interesante y muestra las diferencias culturales que hay entre Japón y, bueno, Latinoamérica en general. Sí. Aunque si bien es una cultura muy interesante y lo del trabajo es importante, nunca voy a olvidar que toda cultura tiene sus sombras. Sí, por supuesto. Ninguna cultura es perfecta, pero Tiene mucho de donde aprenderse uno, que es muy útil en la vida. sí, pero yo lo que quiero resaltar es que, es decir, si nosotros evolucionamos como país culturalmente, como dice el señor, quizás si la educación trabajara más en valores, eso es importantísimo, porque es que no nos enseñan los valores de la honestidad, de la puntualidad. Somos impuntuales a morir. Y eso es una pérdida de tiempo, es una falta de respeto. Para los alemanes, por ejemplo, la puntualidad es una cosa importantísima. En Alemania, ser puntual es llegar 5 minutos antes, al menos 5 minutos antes, ¿ya? Y si llega 1 minuto después, ya es impuntual. Y ya esa persona, quien estaba esperando, puede haberse ido. Y esa persona incluso se disgusta, se enoja. No sé si ustedes vieron el caso de, no sé si fue un ministro inglés que llegó al Parlamento 3 minutos tarde y estaba presentando la renuncia allí delante de todos los compañeros. Presentando la renuncia por haber llegado 3 minutos tarde en una sesión donde él tenía que presidir y hablar. ¿Ya? Y aquí que nuestros políticos, por más que les descubren fraudes, torcidos, lo que sea, no renuncian. Siguen ahí muy campantes. Miren la señora esta que plagió su tesis de maestría y ahí está, como si nada hubiera pasado. Eso en otro país cualquiera desarrollado hubiera sido para que renunciara inmediatamente. Pero aquí no pasa nada. Otra cosa que decía, miren, cuando nacemos nos abren una cuenta de 500,000, no 500,000 pesos, 500,000 horas, ¿no? De vida. Bueno, pueden ser menos, más, no sé. Pero la pregunta es, ustedes, jóvenes,
¿Están malgastando esas horas o las están aprovechando? Lo que yo les insisto mucho, no desperdicien su tiempo. El tiempo de su juventud. Aprovechen esas horas. O sea, cada minuto aprovechenlo. Es decir, en vez de estar, bueno, pues perdiendo su tiempo en las redes sociales, aproveche esa hora, esas 2 horas, esas 3 horas en ver videos de cosas que le den una enseñanza. ¿Sí? Y aprender de cualquier cosa. Es que tienen todo la cantidad de material para aprender lo que quieran de forma gratuita en el momento que quieran. Gratis. Simplemente es tener una conexión a internet, un teléfono, un computador y pueden aprender lo que quieran. Aprovechen el tiempo. Todo lo que realmente usted aprenda algún día le puede servir en su vida. Es lo más valioso que usted puede tener. Entonces aprovechen el tiempo, chicos. Aprovechenlo. No lo desperdicien y piensen en su futuro. Y planteense una visión, plantearse unas metas, unos objetivos. ¿Ya? Y trabajen sobre ellos. Y verán que la vida les sonríe. Y si ustedes se esfuerzan, pueden lograr cualquier cosa. Lo que uno se proponga simplemente es cuestión de mentalizarse, de esforzarse, de querer sacar adelante sus sueños, de proponerse esos sueños, ¿no? Y de trabajar para cumplirlos. Y se puede. No importa el origen que usted tenga, no importa si usted viene de una familia muy pobre, lo que sea, puede lograr lo que quiera, salir adelante. Y usted está en la universidad, ¿no? Usted tiene más oportunidad que el 70% de jóvenes que no pueden ingresar a la universidad. Entonces ustedes ya son privilegiados. Aprovechen ese privilegio aún más, ¿no? No desperdicien esa oportunidad. No sean ya aquellos que terminan una carrera y ya, y no son capaces de encontrar un trabajo. No son capaces de gestionarse una vida profesional, porque eso depende de cada quien, ¿ya? No es que diga hay carreras buenas o malas, no. Desempleo hay en cualquier carrera, en todas. Se encuentra profesionales desempleados de cualquier carrera. Pero alguien que es pilo y que se pone sueños y que siempre pretenda y luche por lograrlos, no va a estar desempleado siendo profesional. De seguro que no. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Mañana terminamos esta partecita. Terminamos este tema de gestión de calidad total. Y ya próxima semana empezamos nueva unidad. Estudien para el quiz. Y vale, pues gracias por la asistencia hoy. Nos vemos. Gracias, profe, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.